tiene la puerta cerrada. Se siente frío. Buenas tardes, queridos amigos, hermanos. Estamos una vez más en el Día del Señor, buscando las Escrituras, escudriñando las Escrituras, mirando lo que Dios nos va a hablar en esta tarde, que ojalá que podamos venir, como siempre digo, un corazón dócil, un corazón que quiera ser tratado por la palabra de Dios. Venimos a dar un mensaje de la palabra, venimos a hablar de lo que quiere Dios para nuestras vidas como iglesia. Estamos tratando el libro de Efesios y el libro de Efesios está escrito para una iglesia, ¿verdad? Para cristianos. Entonces, Dios quiera que empecemos a tratar entre nosotros como iglesia y poder cada día perfeccionarnos un poquito más para que el mundo vea a través de nosotros a Cristo. Ese es el fin de cada cristiano. El mundo que vea en los cristianos a Cristo, ¿verdad? Y ahí poder tener un andar digno como cristiano. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, es un gozo, una alegría de poder en tu día, Señor Dios, el primer día de la semana, poder, Padre amado, hablar de tu palabra. Señor, gracias. Gracias por este privilegio. El mundo no tiene este privilegio, nosotros los cristianos sí, porque tenemos el Espíritu Santo que tú has mandado, Señor amado, para que podamos conocerte, para que podamos servirte, para que podamos hablar contigo, Señor. Señor, es un gozo y una alegría, Señor, de poder servirte, pero qué responsabilidad, oh Dios, como tu Hijo, Padre, escuchar tu palabra, escucharte a ti a través de este bendito libro que nos has dejado para que te conozcamos. Señor, trata con mi vida, Señor. Empieza con mi vida, Señor. Oro por mis hermanos también, aquellos que están mirando, aquellos que están escuchando en este lugar también. Tu palabra esté tratando, Señor. Venimos para que tú nos trataras, para poder vivir una semana para la gloria de tu nombre. Tú te mereces la gloria, tú te mereces el honor. Pero Padre, ¿cómo te vamos a dar el honor y la gloria si no vivimos dignamente como un hijo de Dios, como una hija de Dios? Para eso estamos, tú nos has elegido para eso. Padre, ayúdame a predicar tu palabra y ayúdame a no fracasar. Señor amado, soy débil, soy humano y Señor, necesito la guía de tu Espíritu. Y que mis hermanos, Señor amado, puedan entender tu palabra. Dejar de lado, oh Dios, sus pensamientos y abrir su mente, oh Dios, y dejar que la palabra de Dios trate para la gloria de tu nombre. Alabado sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos, como dije, en el libro de Efesios, capítulo 4, ¿verdad? Estamos mirando el andar digno, el andar del cristiano. Y vamos a tener una lectura en Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 10. Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 10. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Bien, gloria a Dios, ¿verdad? Que tenemos un Dios que lo llena en todo. Todo llena el Señor Jesucristo. Entonces, el tema de hoy es que tenemos el privilegio de conocer a este Cristo. Cristo nos eligió a nosotros ¿para qué? Para que triunfemos, para que hagamos plata, para que vivamos una vida como yo pienso. No, para conocerlo a Él. Él dijo en su palabra, dice: Padre, la vida eterna, le decía al pueblo de Israel, la vida eterna es que te conozcan al Padre y me conozcan a mí. Bueno, ese privilegio lo tenemos nosotros.
los hijos de Dios, los cristianos. Conocer a ese Cristo, a ese Salvador, a ese Rey de Reyes, Señor de Señores, y no solo conocerlo, sino también poderlo representar aquí en la tierra. Poder vivir como Él vivió y Él nos dejó ejemplo. Él vino, sí, muchos predican, sí, Cristo vino a morir en la cruz y a salvarnos de nuestros pecados. Sí, es así, Él vino a eso. Pero también vino a darnos ejemplo a cómo nosotros tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a todo lo que los evangelios nos muestran en la vida de Cristo, todo lo que hizo Cristo. Bueno, ¿a quién imitamos nosotros? ¿A ese Cristo o al mundo, verdad? Pero bueno, tenemos ese privilegio nosotros los cristianos de conocer a Cristo y de conocer al Padre. Y ese es nuestro andar en la tierra. Prepararnos para ir al cielo, a ir al Padre Celestial, porque nuestra ciudadanía está allá en el cielo, ¿verdad? Entonces nos vamos preparando en la tierra. Vamos caminando como Cristo anduvo. Entonces estuvimos mirando en el versículo 8 que Pablo compara a Cristo como ese rey cuando viene y gana la victoria. ¿Se acuerdan? Que estuvimos mirando el domingo pasado. Ese rey que entra a la ciudad y trae los tesoros del pueblo derrotado, todo aquello, los esclavos, los prisioneros que trae, y bueno, entra a su ciudad y el pueblo lo aplaude, ¿verdad? Ese rey. Bueno, él compara a Cristo con ese rey. Cristo fue el que ganó la victoria en la cruz, ¿verdad? Él es nuestro rey, Él es nuestro vencedor, es el Señor de señores. Bueno, y a ese Señor, a ese vencedor, nosotros servimos los cristianos. Nosotros servimos. Tantas veces que pareciera que en nuestro diario vivir, por lo menos en mi diario vivir, muchas veces pareciera que no sirvo a ese Dios vencedor, ¿verdad? Tantas veces me desanimo, vienen las preocupaciones, las pruebas, y ahí ¡pum!, me desanimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no confío en ese Rey, en ese Señor de señores que llenan todo. Muchas veces miro las circunstancias como Pedro, como dije el domingo pasado. Pedro iba caminando por el mar, vio el problema y dejó de mirar a Cristo y se hundió. Bueno, muchas veces me pasa lo mismo, ¿verdad? Como Pedro, me hundo al ver las circunstancias que están alrededor. Tengo un Rey de Reyes, un Señor de Señores, el que le ganó al diablo, ganó a todos los ejércitos de Satanás, es Señor de todo el universo. El Padre le dio toda la autoridad. Bueno, a ese Señor el que yo represento. Que ojalá que cada uno de nosotros podamos cada día pensar en esto. Estoy representando a Cristo. Estoy representando a Cristo. Y versículo 9 dice así: y eso de que subió. ¿Cuándo subió Cristo? Bueno, en el libro de los Hechos nos cuenta la ascensión de Cristo cuando fue al cielo, ¿verdad? Cristo, hablando con sus discípulos, le dice: bueno, ahora sí, me tengo que ir. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, y está todo el relato cuando Cristo asciende a los cielos. Dice: habiendo dicho estas cosas, versículo 9, habiendo dicho estas cosas, o sea, toda la última enseñanza, los últimos órdenes a los discípulos para lo que tenían que hacer, viéndolo ellos, fue alzado y recibido una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, se iba al cielo, yo estaba mirando el cielo, ¿dónde iba Cristo? Para el cielo, ¿verdad? Nuestro Cristo, nuestro Salvador, no está en la tumba, no está en la cruz, como muchos lo tienen, ¿verdad? Colgado, vencido, derrotado. Nuestro Cristo fue muerto en la cruz, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y apareció más de 500 personas, ¿verdad? Y después fue al cielo, a su patria celestial. ¿Dónde es nuestra patria? ¿Verdad? ¿Dónde es nuestra patria celestial? Entonces, dice la palabra de Dios: entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que eran dos ángeles, ¿verdad? Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Dónde fue Cristo? ¿Dónde fue Cristo, nuestro Salvador? Al cielo, ¿verdad? Entonces vemos a ese Salvador subiendo al cielo, ese Rey, ese que vino a mostrarnos cómo vivir, ese que vino a buscarme a mí, a morir por mí, a sufrir todo el furor y el enojo de Dios de mi pecado sobre su cuerpo perfecto. Bueno, termina su ministerio, bueno, triunfé, terminé mi ministerio, me voy para la casa de mi Padre. Y así también es nuestro, ¿verdad? En nuestra vida. Nuestra vida es nuestro ministerio, vivir
como Cristo vivió, a hacer lo que el Padre le agrada. ¿Para qué? Cuando termine mi ministerio, el Señor me va a llevar, me voy para mi casa, ¿verdad? Entonces, ese Salvador nos dejó ejemplo de cómo vivir, de qué es lo que hizo, que Él fue vencedor y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Bueno, ¿y eso de qué subió? Versículo 9, estoy en el capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios, versículo 9. Estuve mirando la primera parte. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es eso? Perdón, y había descendido primero. Miramos la primera parte. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo que el que subió había descendido primero? No entiendo. Bueno, a ver lo que dice la Biblia. ¿Cuándo Cristo descendió? ¿Cuándo Cristo? Bueno, cuando Cristo vino, ¿verdad? Dentro de un bebé, formar parte igual que nosotros, a vivir como nosotros, a crecer como nosotros, a trabajar, a sentir sed, cansancio, estar triste, ¿verdad? Llorar como lloramos nosotros. Bueno, pero Él nos dejó una vida, un ejemplo. ¿Por qué? Porque era una vida sin pecado, ¿verdad? Cristo, el Mesías, bajó del cielo, vino enviado del Padre para que viviera como humano, el hombre perfecto, el Dios perfecto, hombre perfecto, para que nos dejara ejemplo a nosotros imperfectos. ¿Para qué? Para ir perfeccionándonos. A medida que nos vamos imitando a Cristo, nos vamos perfeccionando. Muchas veces decimos, bueno, pero tengo tantos años de creyente, tengo tanta teología, tantos estudios, tantos institutos. Pero hermano, si no vivimos lo que dice la Biblia, no estamos viviendo como vivió Cristo. Y no nos estamos perfeccionando. No estamos viviendo como Él quiere. Estamos viviendo como yo quiero. ¿Verdad? No vale de nada saber toda la Biblia de memoria. Pero si no la vivo, es lo mismo. ¿Verdad? Eso hacían los fariseos. Conocían las escrituras de memoria, pero no vivían las escrituras. Bueno, nuestro ministerio como representante de Cristo es vivir las escrituras. ¿Tá? Entonces Cristo vino enviado del cielo, ¿verdad? Como dice la Biblia, envíame a mí, Señor, envíame a mí y yo voy a ir por ellos a dar mi vida en rescate, ¿verdad? Por aquellos pecadores. Entonces, Él tuvo que venir, Él tuvo que dar su vida porque no había uno de nosotros, ningún ser humano perfecto. Tuvo que venir el perfecto hombre, perfecto en todo sentido, a morir por los imperfectos. ¿Ah? Entonces, muchas veces tenemos que estar velando y orando, como dice las escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, como cristianos, en vez de estar preocupados y mirando a Cristo, cómo vivió, qué dijo, qué hizo, cuando Él se crió, cuando Él salió a su ministerio, la vida del cristiano, del momento que Dios nos salva, ya arrancamos nuestro ministerio, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo tuvo 3 años de ministerio, pero fueron 3 años, pero fue 3 años imparables. Él estaba día y noche trabajando, día y noche trabajando. Descansaba, dormía un poco y se levantaba otra vez, cuando no estaba orando, cuando no estaba sanando, cuando no estaba predicando, siempre, continuamente. ¿Por qué? Porque ese era su ministerio, ¿verdad? Ese era su ministerio. Bueno, en el momento que Dios nos salva a nosotros, arrancamos nuestro ministerio, ¿verdad? Nos da el Espíritu Santo. Sí, nos da el Espíritu Santo, nos da un don. ¿Para qué nos da un don? Como estuvimos mirando. Para servirle a Él y servirle a los demás. Ahí empezamos nuestro ministerio, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en nuestro andar diario preocuparnos por Jesucristo, mirar a Jesucristo, mirar las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que terminar mi ministerio y me tengo que ir con Él. Porque allí está mi casa, no está acá mi casa. Acá estoy de peregrino como el Señor. Tengo que cumplir mi ministerio y me voy para mi casa. Entonces no teníamos que tener las mismas preocupaciones del mundo que tiene, ¿verdad? El mundo está preocupado por su casa, por su plata. Está preocupado, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con aquello? Con las cosas mundanas. El cristiano está preocupado por la vida espiritual. Tantas veces el mundo me arrastra a mí, ¿verdad? En los problemas cotidianos, que no hay dinero, que el coronavirus, que se rompe el auto, que se rompe la moto y que se rompe esto y que no, ¿verdad? Y el mundo está pendiente en eso. Bueno, nosotros el cristiano piensa, bueno, Padre, ora, ¿verdad? Como todo cristiano, como debería ser un cristiano, tiene un problema, ¿qué hace? Ora a su Padre.
¿Por qué? Porque el cristiano siempre tiene un problema y ora a su padre. Porque la vida del cristiano depende del padre. El cristiano, si tiene una computadora, no es mía, es del padre, ¿verdad? Entonces, si se rompe, padre, se rompió la computadora, yo no sé. Yo no sé cómo va a ser tú, pero la computadora se rompió. Bueno, lo que tiene el cristiano no es del cristiano, es del Señor. El Señor se lo presta ¿para qué? Para que él viva para sí y se eche todos los lujos encima, no. El cristiano lo que tiene, lo tiene para la gloria de Dios. Si él tiene dinero, ¿para qué tiene dinero? Para la gloria de Dios. Si él tiene un vehículo, ¿para qué tiene el vehículo? Como el mundo lo tiene, para que lo vean, para que lo aplaudan. No, para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. El cristiano está para servir. El Hijo de Dios vino a esta tierra, el perfecto, a servir. ¿Quién soy yo para tener mis cosas, lo que Dios me da para mí? ¿Verdad? Así piensa el mundo. Bueno, lo que tengo es mío. Esto es mío, esto es mío y esto es mío. Y nadie me lo toca. El cristiano no. Ve al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a dar. Hasta su vida dio por rescate por mucho. Él vino a dar. Nosotros, nuestro ministerio también. Estamos para servir y estamos para dar. Entonces, según nuestras preocupaciones, ¿en qué me preocupo más yo? ¿Me preocupo en las cosas del mundo o me preocupo en la vida espiritual? Si decimos que somos espirituales, nuestro Padre de los Espíritus está en los cielos, ¿verdad? Entonces mi mente tiene que estar preocupada en mi vida espiritual y de agradar al Padre en los cielos. No preocupado de lo que está pasando en el mundo a mi alrededor, porque para eso el mundo está, para preocuparse en lo suyo. El cristiano está preocupado en lo espiritual, ¿verdad? En agradar al Padre, en vivir una vida que le agrada a Él, ¿verdad? Ser luz, ser la sal, ser diferente. Pero si lo ven al cristiano como al mundo, que anda corriendo y desesperado, y qué hago, y que tengo esto, y que tengo aquello, y que, ay, qué horrible. El mundo sabe, ¿verdad? En su conciencia, en su consciente, sabe que no tiene esperanza. La esperanza del mundo es esto, lo que vemos acá, con nuestros ojos terrenales. Para el mundo termina esto y se terminó todo, ¿verdad? Y es así, el mundo, el que ha desechado a Cristo, mira este mundo y esto es todo para él. Uno habla con ellos y le dice, pero hay que hay otra esperanza. No, para mí. Y vean, es esto, disfrutar estos años que tengo y después morir tranquilo. Bueno, pero después empieza la vida espiritual. Sí, pero no, yo no creo en la vida espiritual. Bueno, sabemos nosotros que somos espirituales, lo que conocemos las Escrituras, ¿verdad? Que ellos van a estar eternamente separados de Dios. Nosotros vamos a estar eternamente junto a Dios. Y esa es la vida eterna. Vivir eternamente con nuestro Padre. Bueno, por eso nosotros nos preocupamos en agradar a Dios, ¿verdad? Ellos tienen terror a la muerte. Para nosotros es ganancia la muerte. ¿Por qué? Porque me voy con mi Padre, ¿verdad? Me voy con mi Padre Celestial. Efesios capítulo 4, versículo 9. Seguimos en el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. A las partes más bajas de la tierra. Vimos que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Subió a los cielos, pero antes de subir a los cielos, Él vino del cielo a vivir, ¿verdad? Pero bueno, ¿de qué está hablando? De las partes más bajas que descendió el Señor. Bueno, está hablando cuando el Señor descendió a las partes más bajas, cuando vino a predicarle, cuando en el momento que Él muere, fue sepultado, no quedó allí el Señor, sino que el Señor fue a las partes más bajas a predicar al seno de Abraham, a predicarle a los judíos aquellos que estaban siendo temerosos de Dios. ¿Para qué? Hablarles del Evangelio. Miren lo que dice Isaías, capítulo 44. Isaías 44, antes de Jeremías. Isaías 44, versículo 21 al 23. Dice así: acuérdate de estas cosas. Está hablando de Israel, ¿verdad? Y está hablando al pueblo de Israel. Oh Jacob, Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como nieblas tus pecados, y vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielo, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, pronunciad profundidades de la tierra. Acá está hablando, otra vez, las profundidades de la tierra.
acá el Señor Jesucristo, cumpliendo esta profecía, Él vino, ¿verdad?, a predicarle a las profundidades de la tierra, por prorrumpir montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, en Israel será glorificado. Bueno, Cristo vino a cumplir esta profecía, fue al seno de Abraham, donde estaban los israelitas, aquellos temerosos de Dios, aquellos que querían cumplir la ley de Dios. Bueno, aquellos que sirvieron a Dios estaban ahí, en el seno de Abraham, ¿verdad? Bueno, Cristo vino cuando murió, fue sepultado. Cristo descendió a las partes más bajas para predicarle a los judíos, a los israelitas, ¿verdad? ¿Para qué? Para después llevarlos para el cielo, ¿verdad? Llevarlos para el cielo. Entonces, miren lo que dice Colosenses, capítulo 2. Y bueno, en el Antiguo Testamento, pero miren lo que dice Colosenses. Filipenses, Colosenses, capítulo 2. Versículo 14 al 15, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el decreto que teníamos? Que éramos todos pecadores, que no teníamos esperanza, sino que íbamos todos al infierno, ¿verdad? Que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Bueno, ¿dónde el Señor caduca este decreto? En la cruz. En la cruz. Allí donde Cristo muere, da su vida, ¿verdad?, por rescate de muchos, para salvar a su pueblo, salvar a todo aquel que en él cree y no se pierda, ¿verdad?, sino que tenga vida eterna. Y dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando ¿sobre qué? Sobre la cruz. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey, triunfó sobre los demonios, triunfó sobre Satanás. Entonces, no tenemos a un Dios chiquito, ¿verdad? Que muchas veces nos pasa un problema y decimos, bueno, Satanás se ve que pareciera que Satanás se le ha escapado, Dios y hace lo que quiere, porque me está zarandeando para todos lados, ¿verdad? No, el Señor es el Señor hasta del diablo. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios, al Señor Jesucristo, para hacer algo. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Cristo. Los cristianos somos del Señor. No puede venir Satanás y tocarnos y hacer lo que Él quiere. La autorización la tiene que dar el Señor, ¿verdad? Porque Él es el Señor de Él. Y Satanás sabe eso, ¿verdad? Entonces, no dudemos de nuestro Dios. Nuestro Dios es aquel que triunfó sobre Satanás, sobre los demonios, sobre los brujos, sobre todo principado y potestades. Todo el mundo de las tinieblas, el Señor Jesucristo triunfó. ¿Dónde triunfó? En la cruz. En la cruz fue donde Él tuvo la victoria, ¿verdad? Obviamente que el enemigo, ¿qué va a querer? Destruir la iglesia, destruir nuestras vidas, ¿verdad? Va a venir y tentarnos. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos lo que tenemos que hacer porque tenemos las Escrituras, tenemos el Espíritu Santo para poder vivir y vencer las tentaciones, ¿verdad? Entonces, somos propiedad de Cristo. Cristo me ganó con su sangre. ¿Ah? Soy propiedad de Él. Nadie me puede tocar si mi Padre Celestial no da la aprobación. Y si Él lo permite, es para mi bien. Porque la Biblia dice, todo lo que pasa en la vida del cristiano es para el bien de Él. ¿Es para qué? Para que Dios se glorifique. Para sacar todas las cosas malas que hay en mi vida, para que Dios sea glorificado, ¿verdad? Yo pueda estar glorificando más a Dios. Pero bueno, tengo que pasar por la prueba. Dios tiene que ser ese alfarero sacando la aspereza, sacando lo que no sirve de mi vida, mis pecados. Sacar eso. ¿Para qué? Para que yo me parezca más a su Hijo. Para que me parezca más a su Hijo. Siempre es nuestro fin parecernos al Señor Jesucristo. Entonces, nuestra fe va a ser probada ¿con qué? Con fuego. ¿Con qué fuego? Con el fuego de la prueba. La palabra de Dios lo dice una y otra vez, ¿verdad? Bueno, no podemos en el momento de la prueba dudar de nuestro Dios. Yo tantas veces he dudado y he caído, ¿verdad? Y miro las Escrituras y digo, pero tengo un Dios que mi mente es tan grande que no lo puedo, mi mente no lo puede captar, la grandeza del Señor Jesucristo, nuestro Dios. ¿Y por qué dudo tanto? Y ahí me viene la voz del Espíritu que me dice,
hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces miro a los discípulos y digo, pero mira lo que hizo Pedro, mira lo que hizo Mateo, mira lo que hizo Juan. Pero qué cosa barra. Pero ellos no tenían el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dios dentro de nosotros. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Bueno, tenemos que pensar como Cristo, actuar como Cristo. Pero ¿por qué no lo hago? Porque me falta fe. Me falta fe. Entonces me doy cuenta cuánto me falta poder vivir una vida que le agrada a Dios, una vida que pueda glorificar al Señor Jesucristo, una vida que lo imite a Él. ¿Verdad? El Señor Jesucristo no andaba, ay, qué horrible, Señor. Padre, ¿qué vamos a hacer? Ay, mirá, no tenemos que comer. Ay, Padre, mirá, no tenemos trabajo. Y Señor, preocupado por las cosas del mundo. Cristo no andaba así, ¿verdad? Cristo siempre confiaba en el Padre. Venían, le preguntaban algo. Sí, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Sí, pero viste que esto... Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Bueno, tenemos que mirar al Señor Jesucristo y imitarlo a Él, obedeciendo su palabra, ¿verdad? Bueno, y ahí me doy cuenta, cuando yo dudo de mi Salvador, soy yo. No es mi Dios que no es Dios que falla, sino soy yo que fallo. ¿Por qué fallo yo? Porque no tengo fe. ¿Cómo agrado a Dios? Con fe, con obediencia a la palabra de Dios. Y la única manera de agradar a Dios es por fe, ¿verdad? ¿Es por fe en qué? En las Escrituras, en la palabra del Señor. Entonces, soy tan débil, ¿verdad? Que no puedo obedecer este libro. Tengo el Espíritu Santo que me lleva a que conozca este libro, que lo entienda. Pero muchas veces digo, no, yo pienso, mirá, porque si aquel dijo tal cosa y si mi papá, mi mamá, mi esposa dice tal cosa, bueno, está. Pero veas que la Escritura, no. La Escritura, yo sé lo que dice la Escritura, pero vamos a hacer lo que dice tal hombre o tal mujer. No, ¿verdad? Tantas veces dejamos la Escritura de lado para confiar en los hombres y es ahí donde nos sucumbimos y caemos en pecado porque no estamos agradando a Dios. Primera de Pedro. Y la iglesia, la representante de Cristo en la tierra, tiene que estar agradando a Dios, porque si no estamos fallando. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 19. Porque también Cristo padeció una sola vez. Bueno, ¿por qué padeció una sola vez allí en la cruz? Por los pecados. Cristo no vino a morir para que nosotros tuviéramos plata. Cristo no vino a morir para que nosotros, bueno, llevemos una vida que nunca nos enfermemos y todo lo que hagamos vamos a prosperar porque Cristo murió en la cruz para darnos todo lo que mi carne quiere. No. Cristo murió en la cruz, acá lo dice la palabra de Dios, una vez por los pecados, por mi pecado. ¿Tá? Por mi pecado murió Jesús, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Hacer morir la carne, hacer morir lo terrenal, ¿verdad? Pero, miren lo que dice el versículo, pero vivificando en espíritu. Ahora ya no somos más carnales, ahora somos espirituales, porque si Cristo me salvó, ¿verdad? ¿Me salvó para qué? Para que yo antiguamente estaba muerto espiritualmente, pero vivo en la carne. Hacía lo que mi carne quería, lo deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Quería agradar tanto al diablo, ¿verdad? Y a los deseos del mundo. Pero el momento que Dios me salva, tiene que haber en la vida del cristiano una transformación completamente diferente. Ya no vivo más para los deseos de la carne, sino vivo ahora para el Espíritu. Para el Espíritu. El Espíritu Santo está en mí, ¿verdad? ¿Para qué? Para darme vida. La carne, dice la palabra de Dios, para nada aprovecha, sino el Espíritu es el que da vida, ¿verdad? Y si yo tengo el Espíritu Santo, mi espíritu que estaba muerto va a tener vida, va a querer vivir en la vida del Espíritu, en lo cual también fue y predicó ¿a dónde? A los espíritus encarcelados. El Señor Jesucristo, como estábamos viendo, descendió a las partes más bajas, aquellos espíritus, demonios, aquellos que están, la aberración más grande, ¿verdad?, que vemos en la Escritura, están hundidos en el abismo, presos, ¿verdad? Dios los puso presos ahí, y Cristo fue a predicarle allí también. ¿Por qué?
Porque Cristo cuando los juzgue no van a tener excusa. Ellos no van a poder decir, bueno, pero Señor, yo estaba acá en el abismo y vos me juzgaste, me estás juzgando y yo no sos justo conmigo. Ahora sí, porque Cristo es Señor de los cielos, Señor en la tierra y Señor en las profundidades. Cristo es Señor de todos lados. ¿Ah? Entonces ahora sí, Él puede juzgarlo, porque Él le habló del Evangelio. ¿Verdad? Entonces, ¿se dan cuenta, no? Cada vez que miramos las Escrituras, al Dios que tenemos, al Señor Jesucristo, el mundo lo presenta a un Cristo derrotado, ahí muerto, pobre Cristo. Pero para nosotros es el Señor, es el vencedor, es el que murió por mí. Para mí es un privilegio conocerlo. Para mí es un gozo me siento privilegiado en conocer a ese Dios tan grande, que es Señor del Señor del tercer cielo, Señor del segundo cielo, Señor del primer cielo, ese que vemos nosotros, Señor en la tierra, Señor en las profundidades. Bueno, qué Dios, gloria a Dios por el Dios que tenemos, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos esperanza. Porque tenemos un Dios que es Señor de señores. No es un Dios derrotado. Entonces, ¿cómo podemos vivir como hijos de Dios? Como hijos de ese Dios, ¿verdad? Bueno, no dudando del Dios que tenemos. No dudando del Dios que tenemos. Bueno, tantas veces digo, Gustavo, ¿por qué dudas? ¿Por qué? Porque te falta fe, Gustavo. Y ahí caigo de rodillas, Señor, perdóname, perdóname porque soy tan débil. Tengo tan poca fe. Al ver la palabra de Dios y ver mi vida, porque la palabra de Dios no es para comparar, decir, si tú no estás cumpliendo con estos versículos. No, la palabra de Dios es para mostrar mi vida. Cada vez mis testimonios, viendo mis testimonios, viendo mi diario vivir, mi andar diario, ver al Señor Jesucristo, yo compararme con Él. Cuánta falta me hace. Cuánta falta me hace parecerme más al Señor. Estoy fracasando. Y ahí es donde el cristiano se esfuerza, ¿verdad? Ahí es donde el cristiano, como dijo el Señor, esforzados y porfiad de entrar por las puertas estrechas. Bueno, ese es el cristiano que se esfuerza, que porfía, no puede ser, que cae de rodillas, que tiene que orar. Bueno, fracasamos. Miren por qué. Josué, un versículo muy conocido. Matías lo debe saber de memoria. Josué 1, capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice así la palabra de Dios. Y acá está el secreto. Y obviamente, bueno, pero acá le está hablando Dios a Josué. Sí, le está hablando a Josué. Pero la palabra de Dios está para nuestra enseñanza, ¿verdad? Bueno, miren lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Nunca se aparte de este libro de la ley. Ellos tenían la ley, ¿verdad? Nosotros tenemos toda la palabra de Dios para estudiarlo. Sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Bueno, mirá, Señor, cuando yo tengo tiempo, yo tengo que trabajar. Bueno, me levanto y me levanto apurado porque... Bueno, me levanto apurado y tengo que hacer las cosas. Y después que hago las cosas tengo que comer. Y después que tengo que comer me tengo que ir a trabajar. Y después... Bueno, si hay un tiempito, de noche, un ratito, voy a orar. Pero acá la Biblia dice, de día y de noche meditarás en él. Bueno, ¿para qué tengo que estar de día y de noche meditando en la palabra de él? Para guardarla, dice la Biblia, para que guardes ya conforme a todo lo que en él está escrito. Bueno, tengo que estar de día y de noche pensando en qué, en la bolsa de valores, en que subió el dólar, que no tengo plata. No, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, muchas veces fracasamos porque no estamos de día y de noche meditando en la Escritura. No lo estamos haciendo. La iglesia no está estudiando, no estoy estudiando de día y de noche la palabra de Dios. Porque estamos tan bombardeados en las cosas del mundo y tanta televisión y tanto internet y tanto Facebook y tanto esto y tanto aquello que la Biblia la dejamos de lado. Mandamos el versículo de mañana y bueno, ya está. Y de noche, si hay tiempo, Señor, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Bueno, pero mientras nuestro andar, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en la escuela, en el liceo, donde estemos,
¿qué tengo que estar pensando? Sí, tengo que estar pensando en lo que me están enseñando. Pero primero, tengo que estar pensando en Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que le agrada a Él? Mira que te mando que te esfuerces y qué, y seas valiente. O sea, no es fácil. No es fácil obedecer la Escritura. Solo los valientes, dice el Cristo, arrebatarán el reino de los cielos. Solo, ¿cuáles son los valientes? Los valientes son que dicen, no, no voy a hacer lo que dice la carne, mi carne, ni lo que deseo de mis ojos, ni lo que quiere el mundo. Voy a hacer lo que dice Dios. ¿Está? Bueno, ¿por qué es valiente? Porque vamos a tener persecución. No nos van a querer, nos van a rechazar, se van a reír, ¿verdad? Bueno, es esforzarse y ser valiente. No temas. Muchas veces caemos en la desesperación de tener miedo, ¿verdad? Ay, me van a echar del trabajo. Mis compañeros no van a jugar más conmigo. ¡Qué horrible! No voy a vender ningún pancho porque hablo de la palabra de Dios. ¡Qué horrible! No temas, dice Dios, ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vaya. ¿Cuándo el Señor va a estar donde quiera que vaya conmigo? Cuando yo esté de día y de noche pensando en la Escritura. Muchas veces yo fracaso por no estar pensando de día y de noche en el Dios que estoy representando. ¿Por qué muchas veces las iglesias fracasan? Porque no están pensando en lo que dicen las Escrituras. Están pensando como el mundo piensa, en agradar a los hombres, en agradar a aquella o aquel. ¿Y la Escritura? Bueno, no estamos cumpliendo las Escrituras. No estamos siendo la sal. No estamos representando correctamente al Señor Jesucristo. Bueno, Él es poderoso. Bueno, confiamos en su poder. Hablamos y predicamos, salimos a la calle y predicamos un Dios y el Evangelio, pero vivimos temerosos, vivimos con miedo de lo que nos puede hacer el enemigo, con miedo de lo que pueda pasar con esto, que puede pasar con que me echen del trabajo. Vivimos con miedo y a la vez estamos predicando un Dios que nosotros no lo creemos. ¿Por qué no lo creemos? Porque no vivimos como dice la Escritura. Porque la Escritura dice que tengo que vivir pensando de día y de noche la palabra de Dios. Entonces, si vivimos las Escrituras, ¿verdad? Estamos agradando a Dios. Bueno, si estamos agradando a Dios, vamos a estar más cerca de Dios y Dios va a estar bendiciéndonos más, ¿verdad? Porque Dios bendice fe en las Escrituras, fe en la palabra de Dios. Pero bueno, cuando torcemos las Escrituras, cuando no predicamos el Evangelio precioso, damos clase, todo precioso, pero si no vivimos, estamos pecando. Y si estamos pecando, estamos alejados de Dios. Porque está el pecado, ¿verdad?, que nos está separando. ¿Qué es el pecado? Errar lo que dice las Escrituras, no tomar en cuenta las Escrituras. Bueno, y muchas veces Dios tiene que tratarnos con el sufrimiento, ¿Por qué? Porque Dios al que ama, disciplina, ¿verdad? Es así. Ay, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta? Bueno, analiza tu vida, medita de día y de noche y ve en mí si hay camino de perversidad, ¿verdad? Como oraba el salmista. Tenemos que estar continuamente pensando en la Escritura, memorizando la Escritura, viviendo la Escritura, para ir sacando el pecado que nos asedia, esa impureza, ¿verdad? Sacando esas cosas malas que hay en mi vida para agradarle a Él. Porque Él murió por mí. Yo ahora tengo que morir, esta carne tiene que morir para la gloria de Él. Tengo que ser un hombre, una mujer espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 10. Y vamos a entrar en la última parte. Bueno, está hablando del que descendió, o sea, estamos hablando del Señor Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Gloria a Dios por el Dios que tenemos, lo llena todo, ¿verdad? Él llena todo con su bendición, con su poder, Él todo lo llenó. ¿Con qué? Con la obra en la cruz, con su muerte y resurrección de los muertos. El Señor Jesucristo, el Señor se convirtió Señor de señores, porque el Padre quedó satisfecho con el sacrificio que hizo su Hijo ahí en la cruz, bueno, y lo nombró y le entregó toda la autoridad a su Hijo, ¿verdad? Bueno, ese Hijo, Cristo, el Señor Jesucristo que nosotros predicamos,
lo llena todo. Todo, ¿verdad? Y lo vemos. Él cumplió todas las profecías, ¿verdad? Él hizo toda la obra de la redención, al pie de la letra como el Padre quería. Fue el único, el único. Bueno, al Padre le agradó. Pero Él se fue. Cristo se fue, qué horrible. ¿Y ahora qué hacemos? Pero está la iglesia. La iglesia, la representante de Cristo. Que Cristo es su cabeza, pero está el cuerpo aquí en la tierra que representa al Señor Jesucristo. Es el que anda dignamente y anda de día y de noche meditando en la Escritura. ¿Por qué? Porque representa al Dios de la Escritura. Entonces, la iglesia es la representante del Señor Jesucristo. La iglesia está satisfecha porque Cristo lo llena todo, ¿verdad? Entonces, vemos muchas veces el llamado cristiano desesperado como el mundo, que no están llenos, porque si estuvieran llenos, estarían confiando, porque estarían de día y de noche meditando en la Escritura, y bueno, si el Señor dijo esta promesa, nunca te desampararé, nunca te abandonaré, y sí, amén. Si el Señor dice, bueno, como dijo David, he vivido y envejecido, no he visto justo desamparado. Bueno, si el Señor lo dice, no dice que el justo va a tener riqueza, ¿verdad? Sino que Dios no nos va a desamparar. ¿Por qué? Porque es un hombre y una mujer que vive de día y de noche meditando las Escrituras. Entonces, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder vivir la vida cristiana. Los otros fracasaron porque no tenían el Espíritu Santo. Nosotros me dicen, no, pero Dios iba caminando ahí de una nube, ellos lo veían cómo Dios peleaba por ellos, cómo Dios hacía esto. Bueno, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dentro, ese Dios que tenía ese poder está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos la vida que Jesucristo vivió, ¿verdad? Y veamos en pequeñas cosas, tantas veces que uno quiere ver como el pueblo de Israel, algo grande, ¿verdad? Todo grande, todo, sí, que el Señor baje y haga tal cosa y todo espectacular, ¿verdad? Pero hay pequeñas cosas que el Señor, al sentarnos a la mesa y ver que tenemos comida, ver que tenemos salud, ver que podemos caminar, podemos ver, podemos tocar, hay tanta gente que no lo puede hacer y nosotros podemos tener esas bendiciones, ¿verdad? Somos más que bendecidos por Dios. El Señor Jesucristo nos llena todo, ¿verdad? Tenemos que estar satisfechos, no dejar que nuestra carne quiera estar renegando, maldiciendo a nuestro Dios y decir, Señor, yo quiero más esto, más aquello, más lo otro. Y muchas veces yo caigo en el mismo pecado, ¿verdad? Porque miro al mundo y Señor, ¿por qué progresa este? ¿Y por qué aquel vea cómo va? Y yo siempre atrás. Bueno, bien, déjalo, yo soy tu hijo y yo estoy en la mano de Cristo, de mi mano nadie me va a arrebatar, ¿verdad? Bueno, que Dios quiera que yo tenga esa fe que esté de día y de noche creyendo en las Escrituras, ¿verdad? Porque para eso nos eligió el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo nos dio dones, nos dio el Espíritu Santo nos dio dones para servirlo a Él, servir a los demás, ¿verdad? Entonces, estamos completos. Tenemos a Cristo dentro de nosotros, tenemos Él intercediendo por nosotros, tenemos los dones para poder servir a Dios y servir a los demás, estamos completos. Entonces, vemos que el Señor es Señor de todo, como estuvimos mirando, ¿verdad? Vemos que el universo se sujeta al Señor, hace lo que el Señor dice. El planeta gira alrededor, ¿verdad? Del Sol, y no dice el planeta, pero ¿por qué tengo que el Señor siempre girar para el mismo lado? Yo quiero girar para el otro lado. No, el planeta le hace caso al Señor, a Dios, ¿verdad? El Sol siempre está alumbrando, siempre prendido, ¿verdad? El Sol, bueno, pues yo me quiero apagar un rato porque yo estoy cansado de estar prendido. No, ellos hacen caso al dueño, al Señor Jesucristo, el que tiene el control de la vida y de la muerte, el que es la vida, el que subsiste en todas las cosas, gracias al Señor Jesucristo. Bueno, nosotros estamos así como en la creación. Yo veo alguna flor y miro una flor del campo y está, Señor, ¿por qué me tengo que secar yo hoy? ¿Por qué no se seca aquella y yo puedo vivir un día más? El árbol, ¿por qué si tengo un árbol ahí, el árbol no se queja contra decir,
Señor, ¿por qué estoy plantado acá? Yo quiero estar plantado allá. ¿Verdad? No. La creación se sujeta a la ley de Dios. Y lo único que no nos sujetamos a la ley de Dios, que somos malos, somos perversos, estamos torcidos, es el hombre y la mujer. No se somete a las escrituras. No nos sometemos, ¿verdad? Entonces es una lucha constante que tenemos con nuestra carne. Es una guerra espiritual que tenemos con nosotros mismos, porque no queremos, nuestra carne no quiere obedecer. Nuestra carne no quiere orar, nuestra carne no quiere estudiar, nuestra carne no quiere estar con los hermanos. ¿Por qué? Porque no le agrada esas cosas a la carne, pero el Espíritu sí, ¿verdad? Entonces, por los frutos, dice el Señor Jesucristo, lo van a conocer. Por sus frutos, ¿qué es lo que anhelas tú? ¿Vives de día y de noche imitando la palabra de Dios y memorizándola y tratando de vivirla? ¿O vives quejándote porque no tengo esto, porque no tengo aquello, y no nos sentimos satisfechos? El Señor Jesucristo dice la Biblia que lo llena todo. El universo está satisfecho de la soberanía de Dios, del poder de Dios y las bendiciones de Dios. La naturaleza está satisfecha del poder de Dios y la soberanía de Dios, ¿verdad? El único que siempre está insatisfecho es el ser humano. Siempre el ser humano es, ¿por qué llueve hoy, Señor? ¿Pero por qué no llueve mañana? ¿Y por qué hoy hay nieblina y mañana no hubo nieblina? Y así estamos, ¿verdad? Siempre el hombre contra Dios y no está satisfecho con el Dios. Pero está la iglesia que está satisfecha. El cristiano está satisfecho, tiene que estar satisfecho, ¿verdad? No nos podemos comportar como el mundo. Tenemos que comportarnos como la naturaleza, sometida a los mandamientos de Dios. Él es el Dios soberano. Bueno, si es Dios soberano, es mi Dios, bueno, voy a hacer lo que Él dice, ¿verdad? No nos comportemos como el mundo, siendo arrastrados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Así actúa el mundo. Nosotros somos espirituales, somos puestos aparte. Cristo nos puso aparte. ¿Para qué? Para ser hombres y mujeres espirituales, que vivamos para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres ni la gloria del mundo, para que el mundo nos aplauda, para que el mundo esté satisfecho con nosotros. No, el mundo no nos va a querer, porque nosotros no queremos el sistema de ellos, queremos el sistema de Dios. Por eso tenemos esa guerra constante con nuestra carne y con el mundo. Pero bueno, la iglesia es la representante de Cristo, es la que alumbra, es la que tiene que el mundo ver y decir, bueno, pero hay otro camino. Pero si el mundo ve la iglesia como ve el mundo, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Somos todos carnales, somos vivimos como queremos, ¿verdad? Y después, bueno, me salgo con la mía, con lo que quiere mi carne, y todavía digo, bueno, es la voluntad de Dios. No, mi querido, la voluntad de Dios está en las Escrituras, y la voluntad de Dios es parecerme al Señor Jesucristo. Entonces, ese es el trabajo que Dios hace en mi vida, y es lo que yo anhelo ser, parecerme al Señor Jesucristo. Entonces, en esta noche, que podamos cada uno de nosotros examinarnos y analizarnos a través de la Escritura. ¿Yo me parezco al Señor Jesucristo? ¿Mi vida es un andar como el andar de Cristo? ¿Estoy confiando en la Escritura? ¿Estoy meditando de día y de noche para que todo me salga bien? Muchas veces, ¿por qué me sale mal la cosa, Señor? Y el Señor mirará al cielo y dice, porque no mirás las Escrituras y no obedecer las Escrituras. Obedecer las Escrituras y vas a ver que te va a ir bien. Entonces, debemos confiar en ese Dios. ¿Por qué? Si no confiamos en ese Dios y confiamos en los dioses del mundo, en la carne del mundo, estamos haciendo el Dios, a ese Dios que la Biblia dice que lo llena todo, no hay otro Señor como Él, ni otro Dios como Él, sino que es el único, el más grande, el único Dios. Lo hacemos chiquito, porque vivimos una vida como un mundano, como que no tiene esperanza, como que, ay, qué horrible esto y qué horrible aquello. Y tantas veces tengo que caer humillado delante de los pies de Cristo y pedirle perdón por no confiar en su poder, por no confiar en Dios, por mi falta de fe, por mi andar indigno, no hacer ese Dios que tanto hablamos, que es un Dios grande y poderoso, que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Sí, pero ese Dios se fue, ahora está la iglesia. La iglesia tiene que vivir como ese Dios que predicamos.
Si no, la iglesia está fracasando. La iglesia no está viviendo, no estamos viviendo como debemos de vivir. Entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que meditar más las escrituras, tenemos que orar más, porque somos espirituales, espirituales. Y el libro, la Biblia, es para alimentar nuestro espíritu, para ser hombres y mujeres espirituales y poder conocer a el Dios espiritual, el Padre de los espíritus. Vamos a orar. Señor, sin duda, al ver la escritura, Padre, y verme yo, Señor, cuánto me falta, Padre. Señor amado, sin duda soy un bebé espiritual que necesito, Señor amado, ser tratado y si necesito, Señor amado, estar de día y de noche estudiando las escrituras. Señor, gracias por tu palabra que es vida. Gracias porque tu palabra nos da luz. Tu palabra me muestra, oh Dios, mis errores, mis pecados y poderlos confesar, Señor. Padre, perdóname por tener tan poca fe. Ayúdame a ser un hombre espiritual, un hombre que, Padre amado, viva de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a una religión, ni agradando a hombres, ni a misiones, sino agradándote a ti. Tú moriste por mí, Señor. Señor, que yo pueda morir mi carne, Señor amado, para vivir en el Espíritu y ser un hombre espiritual y mis hermanos igual, ser hombres y mujeres espirituales. Oro por tu iglesia, Señor, para que tengas misericordia. Despierta a tu iglesia, Padre, ten misericordia de tu iglesia. Empieza por mi vida, Padre amado, para poder vivir una vida en victorias y victorias espirituales, no fracasados, no, Padre, viviendo como el mundo sin esperanza, sino viviendo, Dios, como hijos de luz, como hombres y mujeres que tenemos una esperanza viva, una patria celestial, un Salvador que está intercediendo por nosotros, que está preparando un lugar para nosotros. Ayuda, prepara tu iglesia, Señor. Ayúdame a prepararme, Señor, para el encuentro con mi Salvador. Gracias, te alabamos y te bendecimos. Y Padre, gracias, Señor amado, por este privilegio de tu palabra. Oramos por aquellos que no tienen al Señor en su corazón y en su mente, Señor. Tú tengas misericordia. Así como tuviste conmigo, salvándome a mí, que soy el peor de todos, el más pecador de todos. Tú tengas misericordia de un alma, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio de poder predicar tu palabra y poder hablar del Evangelio de Jesucristo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos. Pido oración para que poder seguir adelante con este ministerio de poder, de estar predicando la palabra y poder cada día superarnos como cristianos juntos. No se imaginen, no se crean que yo soy el perfecto, sino muchas veces yo soy el más débil. Por eso necesito oración, para que me ayuden, para que Dios tenga misericordia y me ayude a seguir este ministerio de predicar la palabra. Bendición y buena semana. Dios los bendiga.